Hola. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la segunda clase. Como verán, somos un poco menos que la clase pasada. No sé si no será porque se aburrieron un poco o porque se repitieron. Pero bueno, hagamos una cuestión formal. Antes que nada, yo voy a tratar en lo posible de pasar listas siempre a las 3:30 de la tarde. A partir de esa hora, obviamente, los que quieren se van y los que tienen dudas, preguntas, críticas, sugerencias se pueden quedar. Yo hasta las 4 no tengo ningún problema. Pero vamos así, yo a las 3:30 los libero y las libero y me quedo exclusivamente con quienes quieran seguir. No sé, si no dejan allá un poco más de las 4, pero tampoco tengo problema. A los que pude descifrar el mail, les mandé un texto para que vayan leyendo. Es un texto breve, como habrán visto, un texto de divulgación, no tiene demasiada complicación, así me parece que cualquiera podría entender, aún sin una formación superior, podría entender perfectamente el texto. Estuvimos hablando de eso en la clase pasada, y lo que yo voy a hacer siempre que me acuerdo es hacer un breve resumen de la clase anterior, ¿no? Como para enganchar lo que vamos a ver hoy. Recuerden que nuestro tema, o por lo menos nuestro primer tema, es el siglo XIX, ¿no? Y todo aquello relacionado con las preguntas sobre la naturaleza humana o el género humano, en todo caso son anécdotas, si ustedes quieren, que nos ilustran un poco sobre la gran discusión que hubo en el siglo XIX, ¿no? Digo esto porque lo que más quedó de la clase pasada fue la anécdota de los bonobos, ¿no? Y en realidad mi pretensión con esa introducción fue nada más que pensar que existe, tanto en nosotros como en nuestros parientes más cercanos, que son los primates, repito, con quienes compartimos casi el 99% del ADN, ¿no? Y digo nuestros parientes cercanos porque no descendemos de los primates. Digo, esta anécdota lo que intenta ilustrar es que tanto en primates como en humanos existe, y existió, y seguirá existiendo, esperemos, una posibilidad de pensar las relaciones humanas de un modo muy distinto que como nos inculcaron que las pensemos, ¿no? O sea, a través de la violencia y la función dominante de un macho alfa que además es caníbal y carnívoro, ¿no? Bueno, no necesariamente somos caníbales y carnívoros y no necesariamente necesitamos de un macho alfa para poder organizarnos socialmente. De hecho, los bonobos, estos parientes tan cercanos, al igual, repito, que los gorilas y los chimpancés, a que muchos de ustedes pueden no sentirse identificados con los gorilas, pero bueno, con los gorilas y los orangutanes también compartimos ese porcentaje del ADN. Así que bueno, nos guste o no nos guste, los gorilas están entre nosotros. Bueno, entonces la anécdota de los bonobos era para que pensáramos en que esa posibilidad latente de una organización basada en la armonía, en la asistencia mutua, en la cooperación, fundamentalmente, sí es posible, y en esta especie además no solo es posible, sino que ellos efectivamente hoy, siglo XXI, continúan organizándose de ese modo. Nosotros estamos bastante lejos de esta modalidad de organización, pero bueno, quedará para pensar cómo hacemos para lograrlo, ¿no? Salvo que alguien crea que el modo que tenemos, el único modo, o el que, en el que más nos convendría organizarnos, es aquel basado en la competencia, ¿no? Como yo creo que no, entonces el ejemplo de los bonobos vino a cuento, nada más de esta otra modalidad. Pero sí me quedo, si bien, y estamos repasando, si bien veíamos la clase pasada, que no hay nada en nuestra genética
y o en nuestra naturaleza que nos conduzca o bien a la violencia o bien a la cooperación. O sea, no estamos determinados, no estamos condenados para repetir una modalidad o la otra. Sin embargo, lo que debiera quedarnos claro es que sin cooperación no hay especie. O sea, si no hubiésemos cooperado, no hubiésemos subsistido como especie por la sencilla razón de que somos la especie más inadaptada, la especie más necesitada de un otro o de una otra, por supuesto. Y en el siglo XIX, ahora ya vuelvo a meterme en nuestro tema más específico, obviamente el modelo de organización social que fue completamente dejado de lado es este basado en la cooperación y en la asistencia mutua, ¿no? El siglo XIX tuvo una impronta muy evolucionista y biologicista, ¿no? Se pensó la sociedad y por supuesto la organización política como una copia, ¿no?, de la metodología de las ciencias biológicas, ¿no? A eso, además, los científicos lo llamaban el organismo social, ¿no? Pensamos la sociedad como un organismo vivo, ¿no? Y si los organismos funcionan, decían muchos de nuestros grandes pensadores, efectivamente la sociedad debiera imitar ese modelo de comportamiento, ¿no? Lo social debiendo parecerse pretendidamente a lo natural, ¿no? Si a las ciencias biológicas le iba bien, por decirlo de algún modo, las ciencias sociales tendrían que copiar ese modelo. Así surgieron las ciencias sociales, muy especialmente la sociología, la antropología y la psicología. Y digo esto y de paso les recuerdo que lamentablemente la economía no fue considerada una ciencia social, y así nos va justamente por eso, ¿no? Sino que fue pensar como algo así, como una ciencia matemática, una ciencia exacta, ¿no? Nos dicen lo que hay que hacer, ¿no?, ante algún conflicto o ante algún problema económico. Esta es la receta, ¿no? Como si efectivamente la ciencia económica no fuera una ciencia política. Pero volviendo al tema del organismo social y del modo en que las ciencias sociales se pensaron a sí mismas, esto obviamente, con esta impronta tan positivista y evolucionista del siglo XIX, tuvo una enorme repercusión en el siglo XX. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es una introducción al siglo XX, ¿no? Como si eso fuera posible, pero bueno, tampoco fue posible resumir el siglo XIX en las 2 horas de la clase pasada, pero bueno, vamos a hacer mínimamente el intento. Pero para entender algunos de los principales problemas del siglo XX es necesario, yo diría imprescindible, entender algunas de las lógicas y de las racionalidades que primaron en el siglo XIX. Por eso esa introducción necesaria, ese pasaje necesario por el siglo XIX. El siglo XX hay un autor que lo llama un siglo corto, ¿no?, el siglo XX, porque según él, en realidad, más que haber emergido en el año 1900, en realidad podríamos pensar que comenzó en 1914, ¿no?, con la mal llamada Primera Guerra Mundial. No sé por qué mundial, porque prácticamente participaron países europeos, además de algún otro, ¿no? Así que yo preferiría llamarla la Primera Guerra Europea, más que la Primera Guerra Mundial, como si efectivamente todos los países hubiesen estado involucrados. Y previo a esa Primera Guerra Europea, o bien concomitante con esa guerra, simultáneamente con esa guerra, existió una gran preocupación por lo que luego se dio a llamar la cultura de masas. Habrán oído hablar de la cultura de masas, que luego, si ustedes me hacen acordar, tendríamos que distinguirla de la cultura popular, algo que se suele asociar
y que también tendríamos que desmitificar esta idea de asociar lo popular con lo masivo, porque inclusive podríamos pensarlos como opuestos, ¿no? Pero a ver, cuando las masas comienzan a aflorar y a poblar las grandes ciudades, empiezan a surgir preocupaciones, obviamente, preocupaciones por parte de los estados y preocupaciones por parte de las empresas, ¿no? La gran pregunta de comienzos del siglo XX fue, y bueno, ¿qué hacemos con las masas? ¿Cómo hacemos para controlar a las masas y que la sociedad no se nos vaya de las manos? Y en esta preocupación estuvieron, a ver, en coincidencia, vamos a llamarlo así, las grandes empresas y los estados, o los gobernantes, si ustedes quieren. Y entonces empezaron a surgir, obviamente, campañas, por un lado de publicidad y por el otro lado de propaganda. Se suele asociar la propaganda con lo que conocemos como propaganda política y la publicidad con lo comercial. O sea, la propaganda comercial sería lo que nosotros hoy entendemos como propaganda, eso que nos viene a interrumpir cuando estamos mirando un programa. Bueno, pero no solo. La propaganda y la publicidad, efectivamente, nació como consecuencia de una enorme preocupación. Y esa preocupación tiene mucho que ver con el modo en que fueron pensadas las organizaciones sociales en el siglo XIX. Y cuando decimos qué hacemos con las masas, podrán imaginar todas las respuestas que se les puedan ocurrir, ¿no? Porque todas esas respuestas estuvieron presentes. Cuando los fenómenos masivos resultan incontrolables, bueno, cualquiera de los diagnósticos y cualquiera de las consecuencias para controlar eso que es incontrolable podría ser pensado. Pero, a ver, lo que a nosotros nos interesa es cómo, en todo caso, tanto empresas como gobiernos se valieron de las ciencias sociales para pensar estrategias de control social. Digamos que en principio la solución no era matémoslos a todos, ¿no?, como proponía un autor que luego veremos, o algo así, un poco más diplomáticamente, sino cómo hacemos para mantenerlos a raya, para mantenerlos tranquilos, para que no jodan. Y para eso, efectivamente, se inventó la propaganda y la publicidad, y por ninguna otra razón. Y no es casual que la que se considera la primera gran teoría de la comunicación se haya llamado, vamos a llamar, autodenominado la teoría de la aguja hipodérmica. ¿Alguien escuchó hablar de la aguja hipodérmica? Muy bien, bueno, sí, pero habla un licenciado en comunicación, así es muy sencillo. Bueno, ustedes conocen una aguja hipodérmica, evidentemente alguna vez se habrán ido a sacar sangre como mínimo o a darse una vacuna. Bueno, efectivamente eso mismo que se supone que ocurre en nuestro cuerpo cuando nos inyectan, estos señores pensaban que podía ocurrir con las poblaciones. O sea, reemplacemos ese líquido que nos inyectan y pongamos ahí mucha información. Siempre que hablemos de información vamos a ponerle comillas, ¿no? Entonces, si efectivamente nosotros somos un organismo y la sociedad es un organismo social, y a nosotros eso que nos inyecta nos produce en nuestro cuerpo determinada reacción, y bueno, ¿por qué del mismo modo la sociedad no va a reaccionar así ante los estímulos informativos? ¿Por qué no? Si estamos pensando a la sociedad como un organismo social, ¿por qué no vamos a obtener los mismos comportamientos que obtiene la biología o la medicina a partir de una inyección? Y entonces esta teoría, en cierto modo, se mostró bastante eficaz en el siglo XX. O sea, lo que hoy nosotros comúnmente llamamos el bombardeo mediático y sistemático. Quienes efectivamente defienden esta teoría
nos piensan a nosotros como una especie de masa amorfa, ¿no?, que responde a estímulos, ¿no? Y ese estímulo es la información. Ahora bien, por supuesto que de aquí pueden surgir varias preguntas. Alguien ya podrá empezar a pensar que eso sigue ocurriendo hoy en día, ¿no? Nos bombardean sistemáticamente y actuamos de un modo casi mecánico, conmocionados por esa información. Ahora, el problema es el presupuesto, ¿no?, del que se vale esta teoría, ¿no? Y el presupuesto es que efectivamente somos algo así como una masa amorfa y acrítica que lo único que hace es recibir información y actuar en función de la información que recibe. Y no estoy diciendo con esto que esta teoría no funcione, estoy diciendo simplemente que hoy en día es bastante más complejo. Pero por lo menos a principios del siglo XX, estos señores obtuvieron muy buenos resultados con la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? De lo contrario no la hubiesen utilizado. Y evidentemente no es algo que hoy podamos desechar, porque si pudiéramos desecharla, no la seguirían utilizando sistemáticamente los grandes medios. O sea, hay algo de la teoría de la aguja hipodérmica que todavía nos interpela, pero bueno, eso lo veremos luego cuando nos ocupemos del siglo XXI. Lo cierto es que todas las teorías de la comunicación, o por lo menos estas primeras, siguieron, al igual que en el siglo XIX, siguieron pensando nuestros modos de organización social como organismos, o sea, pensarnos a nosotros como un organismo social. Ahora bien, evidentemente el panorama de las dos guerras, llamémoslas europeas, aunque es cierto, convengamos que han participado algunos países no europeos, muy especialmente Estados Unidos y algunos países asiáticos también, pero fundamentalmente los focos conflictivos están en Europa, podríamos decir en el Imperio Austrohúngaro y en Alemania, fundamentalmente en el caso de la Segunda Guerra. Y en todo caso siempre Estados Unidos lo que hacía era mandar tropas, ¿no? Nunca, jamás comprometer su territorio. Pero digamos, el universo de las dos grandes guerras, con toda esa enorme carnicería y los millones y millones de muertos que han dejado, por lo menos produjeron algún intento mínimo, a juzgar por lo que ha ocurrido luego, de volver a pensarlo todo. Si efectivamente este optimismo evolucionista y biologicista nos llevó a estas dos grandes carnicerías mundiales, bueno, algo habrá hecho el pensamiento y la razón como para que efectivamente hayamos arribado a semejante catástrofe. Y entonces, hacia fines de la Segunda Guerra, más precisamente en el año 45, las Naciones Unidas para la Educación se autoconvocaron justamente con por lo menos con esta idea, con este criterio. Bueno, ¿qué ha sido del pensamiento, de la razón, de la filosofía y de la ciencia durante todo este tiempo si éramos tan optimistas en el siglo XIX y creíamos que íbamos a llegar a grados cada vez mayores de civilización, y efectivamente nos hemos topado con el siglo más violento quizás de toda nuestra historia, que fue el siglo XX, un siglo violento por excelencia? Y al menos, digo, estos señores, representantes de los grandes países de Europa y Estados Unidos, hicieron esta gran convocatoria, ¿no? Por lo menos con esta idea, e invitaron a un antropólogo por entonces muy conocido, llamado Levi Strauss. Algunos quizás lo conozcan por los pantalones, pero bueno, es exactamente el mismo, son los Levis que se crearon en homenaje a él. Es un antropólogo francés que, paralelamente a todos estos acontecimientos, él venía haciendo estudios de campo. O
sea, él venía estudiando lo que hoy podríamos llamar los pueblos primitivos o pueblos salvajes. Él lo llamaba no despectivamente salvaje, justamente, más que nada para reivindicar ese pensamiento salvaje contra el pensamiento de Occidente. Y este señor, que tuvo una función muy destacada desde mediados del siglo XX hasta hace muy poco, porque murió después de los 100 años, hará unos pocos años, venía trabajando con la idea de desterrar el concepto de raza, ¿no? Si ustedes quizás recordarán que la clase pasada estuvimos tratando de pensar de qué modo el pensamiento evolucionista de algún modo nos lleva a la cuestión racial, o sea, nos lleva necesariamente al racismo. Porque si las sociedades son sociedades de competencia y de egoísmo, los que triunfan inevitablemente en esas sociedades son los más fuertes, o al menos los mejor preparados, o los que tienen las mejores herramientas para triunfar. Solo que estos señores se autodenominaban razas superiores, ¿no? Y aquellos que se quedaban en el camino porque no tenían ni las condiciones, ni las herramientas, ni el poder, eran considerados razas inferiores. Por lo tanto, todas las conquistas y colonizaciones, al menos desde el siglo XV, ¿no?, efectivamente tienen esta impronta. Y mucho antes, ¿no? Por supuesto, digo, hablando de la modernidad, ¿no?, podríamos pensar que la conquista de América, ¿no?, efectivamente abreva en esta cuestión racial, ¿no?, en esta pretensión de que los conquistadores representan, respecto de los conquistados, una raza superior, ¿no? Los conquistados son salvajes, bárbaros, y justamente eso es lo que justifica la conquista. Entonces Lévi-Strauss, este antropólogo francés, desde los años 30 aproximadamente, venía trabajando con estos pueblos que él llamaba salvajes, además, para intentar demostrar que eso que los occidentales llamaban magia, en oposición a la pretendida ciencia, era una ciencia incluso superior a la ciencia occidental. Y se esmeró en demostrarlo, efectivamente, ¿no? Demostró, por ejemplo, que esos pueblos primitivos tenían una enorme diversidad de taxonomías o de clasificaciones o de categorizaciones a las que Occidente no había llegado. Es más, conocían una infinidad de especies vivientes, que para Occidente eran absolutamente desconocidas. O sea, dicho de otro modo, sus modelos de organización, tanto social como científica, digo científica en términos occidentales, eran notablemente superiores a lo de la ciencia de Occidente. Solo que, para Occidente, estos señores hacían magia, mientras que la ciencia era privativa de Occidente. Con el mismo criterio fue que les negaron la posibilidad de que los primitivos tuvieran alma, ¿no? Los primitivos se supone que no tenían alma y mucho menos razón. No había razón en los pueblos primitivos. O sea, dicho de otro modo, los pueblos primitivos no podían practicar algo parecido a la filosofía, porque la filosofía es, por excelencia, una argumentación racional, que se supone que se desentiende de la mitología, de la religión, de las percepciones sensibles, o sea, de todo aquello ajeno a la razón. Y entonces los pueblos primitivos, que mezclaban la religión con la mitología y con la ciencia, efectivamente no podían hacer filosofía. Occidente consideraba que no había en esos pueblos, no podía haber además un pensamiento racional. Ahora fíjense qué cosa curiosa, ¿no? Porque al mismo tiempo el gran líder de este movimiento filosófico occidental, y me refiero a Platón,
no hacía más que apelar a la mitología griega justamente para justificar todas sus argumentaciones filosóficas. Seguramente ustedes conocerán el mito de la caverna, ¿no? Por ejemplo, pero hay muchísimos más. O sea, cada vez que Platón tenía que dar cuenta de algunos de sus razonamientos filosóficos, recurría inevitablemente a la mitología. Con lo cual, efectivamente, era y sigue siendo bastante difícil escindir la razón de cualquier otra modalidad de la percepción. Nosotros no somos puramente racionales, ¿no? Estamos movidos por una infinidad de percepciones sensibles, de instintos y de muchísimos etcétera. Solo que Occidente sí pretendió que nuestra filosofía y nuestra ciencia cada vez se fuera apartando más, ¿no?, de aquellos elementos místicos y mesiánicos. Por suerte nunca lo ha logrado, ¿no? Y entonces nos parecemos bastante a estos otros pueblos que nunca se preocuparon por producir esa escisión, ¿no? Simplemente porque tuvieron una cosmovisión muchísimo más integral y tuvieron una relación con la naturaleza que no está basada en el dominio. O sea, ellos nunca se propusieron dominar la naturaleza, por la sencilla razón de que para ellos la naturaleza no podía ser parte de su propiedad privada. Acá el problema de la propiedad claramente juega un papel central. Pero entonces, volviendo a la enorme discusión que surgió a partir de finalizada la Segunda Guerra, bueno, era imposible pensar todas estas cosas en un mundo en guerra, pero al menos hubo este intento, e invitan estos representantes de las grandes potencias a Lévi-Strauss a dar cuenta de un pensamiento, obviamente, que se apartaba de toda esa filosofía occidental, evolucionista, cientificista y racionalista, que era o fue la que efectivamente nos llevó a esa catástrofe, ¿no?, la que la terminó justificando. Y allí es donde, en esa discusión de la ONU, Lévi-Strauss plantea, entre otras tantas cosas, desterrar la idea de raza, porque con la idea de raza no había forma de que produjera algo interesante, ¿no?, algo que no tuviera que ver con lo que todos entendemos por racismo. Y él propone reemplazar la idea de raza por la idea de etnia, o si ustedes quieren, por la idea de pueblos. La etnia es un grupo, se remite a un grupo cultural, no a un grupo racial. Y entonces, hacia mediados del siglo XX, muchos autores desterraron por completo esta idea de raza, justamente por considerarla una de las grandes responsables de toda esa masacre. Pero Lévi-Strauss no solo intentó desterrar del vocabulario ese concepto, sino que además hizo una crítica muy contundente respecto de toda la filosofía occidental, de todos los fundamentos de la filosofía de Occidente. En primer lugar, y nos va a parecer inclusive un poco raro esto, del concepto de libertad. Ustedes saben que la idea de libertad fue apropiada por el relato liberal, ¿no? Miren de dónde viene el liberalismo, justamente, sino de libertad. Ahora bien, libertad siempre va a sonar lindo, ¿no? O sea, no fueron tontos ellos al escoger esa idea. Pero el problema, decía Lévi-Strauss, bueno, y todos sus discípulos, es considerarse libre en un mundo que no lo es. Ese es el gran problema. Creer que efectivamente somos seres que actuamos libremente y que elegimos nuestro destino y que construimos la historia, ¿no? Y que en todo caso la historia es la realización de nuestro proyecto en el mundo. Y Lévi-Strauss, para ilustrar este rechazo a
lo que Occidente entendió por libertad y el modo de consagrarse en París. Bueno, ¿qué agrega este señor y por qué lo traigo a colación? Me voy a machetear un poco porque la clase pasada se me pasó muy rápido y me olvidé de muchas cosas. A ver, y ahora yo les mandé un temario que me encantaría respetar si es que lo encontrara. Va a estar difícil. Acá está. Bueno, vamos a tratar entonces. ¿Por qué traigo a colación a Roland Barthes? Vamos a españolizar, castellanizar el apellido. En realidad sería Roland Barthes. Porque Barthes, además de suscribir la idea de Saussure, ¿no?, de que efectivamente la estructura de la lengua es algo que se nos impone y de que asimilamos de manera irreflexiva, ¿no?, y no crítica, él agrega que además la lengua es fascista. La lengua es fascista, le va a parecer un poco raro, ¿no? O sea, no solamente se nos impone, sino que además es violenta, quería decir Barthes. ¿Y por qué es violenta? ¿No? ¿O por qué es violenta para Barthes? Y porque Barthes había leído a otro gran pensador, también francés, llamado Michel Foucault. Un pensador que trabajaba fundamentalmente con las relaciones de poder. Y Foucault, quizás por primera vez en la historia de Occidente, entendió, y esto sí hay que subrayarlo y hay que detenerse un poquito en esto, repito que esto es una introducción sobre temas que luego vamos a trabajar, ¿no? Pero digo, ¿por qué lo revolucionario del pensamiento de Foucault? Porque por primera vez Foucault piensa el poder no como algo que nos impide, que nos censura y que nos violenta, sino como algo que produce. ¿Y qué produce? Produce placer. No lo percibimos en términos violentos, o sea, el poder no es ese vigilante que me va a reprimir, sino un mecanismo muchísimo más sutil que se introduce en la psiquis y desde allí es capaz de autocontrolarme. Y Foucault entonces había llegado, o por lo menos sus análisis se habían detenido en lo que él llamaba los discursos, ¿no? Entonces, no solo, pero él decía que en toda sociedad, en todo tiempo y lugar, eso que hablamos está previamente reglamentado, regimentado y distribuido. No es que hablamos de lo que queremos y cómo queremos, ¿no?, sino que en el momento de enunciar, efectivamente, ya estamos atravesados por relaciones de poder. Y Barthes, que era un discípulo y amigo, además de Foucault, se le ocurrió ir un poquito más allá de lo discursivo. Y llegó a decir que en realidad en la lengua, o mejor dicho, que la lengua era el elemento por excelencia donde latían esas relaciones de poder y donde eran más invisibles. Dicho de otro modo, a ninguno de nosotros se le ocurriría pensar que en nuestra estructura gramatical ya están presentes relaciones de poder. Es más, nosotros creemos, o nos gusta creer, que decimos lo que queremos y que decimos lo que sentimos. Ahora bien, eso que queremos y sentimos ya está atravesado por una gramática que me impide pensar y decir de otro modo. Por eso, dice Barthes, el fascismo de la lengua. Y él pone dos ejemplos, podríamos pensar muchísimos más. Pero su primer ejemplo, para que entendamos por qué la lengua es fascista y por qué nos impide pensar de otro modo, es que en la lengua francesa, y quizás también en la inglesa, pero como yo conozco bastante menos de la inglesa, alguien que sí conozca me lo podrá decir,
siempre lo que va delante es el sujeto. O sea, siempre hay un alguien que hace algo. Además, ese alguien no es cualquiera, ¿no? Si no es un sujeto blanco, un varón, el pater, ¿no? Ese es el que hace algo o el que decide. Y por lo tanto, en francés nosotros no podemos elaborar como en castellano oraciones con sujeto tácito. En francés no existe el sujeto tácito. En inglés alguien me dirá, tampoco probablemente, está muy bien. En inglés tampoco. Fíjense, yo pongo siempre este mismo ejemplo, les pido disculpas, pero me parece el más ilustrativo. Los franceses no pueden decir llueve. Esa oración impersonal. Ellos tienen que decir él llueve, además masculino. Él llueve, il pleut, él llueve. Necesariamente el sujeto cartesiano, el sujeto de la razón occidental, va siempre delante. Lo que viene después, como todos ustedes conocen, es el predicado. El predicado es lo que se dice de un sujeto, o lo que un sujeto dice. Pero siempre hay un yo. Siempre, primero que nada, está el yo. El yo, si ustedes quieren, del psicoanálisis, ¿por qué no? Y el segundo ejemplo que pone Barthes es que la lengua, y acá podríamos ir, es decir, la castellana, la inglesa, la francesa, y probablemente con excepción de algún pueblo primitivo, la lengua es binaria. La lengua solo me permite pensar entre el macho y la hembra, varón o mujer. No tengo modo en nuestra lengua de pensar la diversidad. Nuestra lengua no puede pensar la diversidad. Es más, se las tiene que ingeniar agregando X o E por ahí para nombrar aquello que la lengua me impide nombrar. Nuestra lengua nos impide nombrar lo diverso. No hay modo de... Y si no hay modo de nombrarlo, es justamente porque no hay modo de pensarlo. Y Barthes ya decía esto en el año 77. O sea, hace unos cuantos años que ya decía esto, ¿no? Esto que luego fue de alguna manera el sustento de la revolución feminista, ya estaba en ciernes en un pensamiento de lo no binario, o sea, en un pensamiento de lo diverso, de lo polifónico. Pero la lengua, en tanto estructura fascista, me lo impide. No hay manera de pensarlo diverso. Me las tengo que ingeniar, y Barthes le ponía un nombre a esto. Él decía, tenemos que hacerle trampas a la lengua. Hacerle trampas. No nos podemos correr de la lengua, o sea, no podemos retrasar la evolución miles y miles de años, ¿no? No podemos decir, bueno, como la lengua es fascista, entonces dejamos de utilizar la lengua y nos comunicamos de otro modo. Lo que sí podemos hacer, decía él, es hacerle trampas. Y estas, que hoy están, por suerte, digo, a la orden del día, son las trampas posibles, ¿no? Son las trampas que le podemos hacer a la lengua para que nos permitan, en primer lugar, correr al macho alfa del centro, correr al yo, correr al pater, correr al hombre blanco, si ustedes quieren, y además pensar la diversidad. Bueno, a toda esta corriente de pensamiento, por las dudas, ustedes las van a encontrar ahí como estructuralismo. ¿Qué es el estructuralismo? Es sencillamente esta idea de que no somos sujetos libres que proyectamos nuestra misión en el mundo, porque además no tenemos ninguna misión, sino que estamos condicionados por el peso de las estructuras lingüísticas, sociales, culturales, económicas y también políticas. Y eso no quiere decir que no haya algo así como un exceso, como un resto de libertad que nos permita justamente burlarnos de estas estructuras y transformarlas. De hecho, Barthes, aún siendo un estructuralista, lo que proponía era justamente hacerle trampas. Pero todos estos autores y este pensamiento obviamente son, lo que se proponen es una gran transformación respecto del pensamiento filosófico dominante en Occidente. Y no solo filosófico, sino también en la ciencia de Occidente, ¿no? La ciencia de Occidente que fue por excelencia
y lamentablemente lo sigue siendo, positivista, ¿no? Esta palabrita habrá quedado grabada seguramente para quienes hayan ido alguna vez, hayan accedido a alguna carrera universitaria, ¿no? La ciencia es ciencia positiva, o sea, objetiva, pretendidamente neutral, otro de los mitos que tendríamos que demoler aquí, ¿no? La idea de que la ciencia es neutral, ¿no? No me hagan reír, ¿no? O sea que, por ejemplo, quienes se ponen a producir una bomba atómica no va a ser para hacerle ningún daño a la humanidad, sino sencillamente porque son curiosos y quieren descubrir en qué consiste ese mecanismo, ¿no? Bueno, díganselo al poder norteamericano, díganselo a la población de Hiroshima, ¿no? Etcétera, etcétera, o de Nagasaki. Y tantos otros, ¿no? Tantos otros pueblos, Guernica. Pero la otra, yo diría, gran corriente de pensamiento que comenzó a, no sé, digamos, a pisar fuerte luego de la Segunda Guerra fue la denominada teoría crítica, ¿no? Y ahí sí nos apartamos un poco de Francia y nos vamos a Alemania. La teoría crítica nace en Alemania. Y le voy a contar alguna anécdota, aparte siempre me gusta contar anécdotas para que esto no parezca tan aburrido, pero es un dato muy curioso. Ustedes habrán oído hablar quizás de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Hace no mucho tiempo, creo que fue en el año 2007, Argentina fue invitada de honor a la Feria de Frankfurt. Lo que no se conoce mucho es por qué Argentina fue invitada de honor. Y este dato sí es curioso y es interesante. Porque en el siglo XIX había un alemán que había venido a la Argentina, de apellido Weil, o Weil, no sé, ya en alemán sí que no me animo, y se había comprado unos campitos acá, ¿no? Vieron que en esa época la renta agraria, igual que ahora, dejaba unos buenos dividendos. Entonces este señor se transformó en un terrateniente y obviamente le iba muy bien, ¿no? En ese modelo de agrario exportador. Luego veremos esto quizás en la última clase de estas 5, porque por supuesto que vamos a hablar de historia argentina, ¿no? Eso está muy claro por las dudas. Pero para entender la historia argentina del siglo XIX tenemos que entender un poco todas estas cosas, ¿no? Y fíjense qué dato, este señor, este alemán que se instala en Argentina, que le empieza a ir muy bien con la renta agraria, gracias a la imposición de ese modelo agrario exportador, pero tenía un hijo un poco rebelde, que era marxista, ¿no? Vamos a decirlo así por las dudas, alguien que haya venido y se haya perdido la clase pasada, un discípulo o admirador de un alemán llamado Karl Marx, cuya obra cumbre se conoce como El Capital, hemos hablado en la clase pasada de esto. Bueno, este chico rebelde se le hizo marxista y entonces viajaba frecuentemente a Alemania y se codeaba con este grupo de intelectuales que no tenían un mango, pero querían crear una, no se llamó en realidad Escuela de Frankfurt, sino Instituto de Investigación Social. ¿Por qué? Justamente para comenzar a pensar aquellas temáticas que no se cursaban en la academia alemana. El marxismo estaba muy desprestigiado en Alemania por ese tiempo y ellos habían decidido reflotarlo de algún modo, reflotarlo junto con otras tantas lecturas, ¿no? Y entonces este joven llamado Felix Weil le dice, bueno, yo le voy a pedir plata a mi papá, ¿no? Esto que parece tan sencillo, yo lo estoy contando como si fuera un cuentito, pero efectivamente fue así, ¿no? Félix consiguió un dinero de su padre, o sea, dicho de otro modo, el dinero de la renta agraria de Argentina contribuyó fundamentalmente para la creación de una escuela marxista en Alemania, ¿no? Una cosa absolutamente paradójica. Pero efectivamente, por eso Argentina fue invitada de honor en la Feria de Frankfurt del año, creo que 2007, eso se puede googlear, además. Por esta razón, fue un homenaje a Felix Weil, ¿no? Gracias a cuyos contactos eso pudo ser posible. Y estos señores, que se tuvieron que ir muy rápidamente de Alemania, porque me imagino que sabrán
que en los años 30 Alemania se había puesto bastante complicada para los judíos y para los marxistas, y ni hablar para los judeo-marxistas. Estos señores, encabezados por Adorno y Horkheimer, entre tantos otros, tuvieron que emigrar de Alemania ante el avance del nazismo. ¿Y dónde se instalan, ¿no?, estos judeos marxistas que huyen de una Alemania totalitaria y necesitan seguir desarrollando su pensamiento? ¿Cuál se presentaba por aquel entonces como el paraíso de la libertad? Estados Unidos, obviamente. Se instalan en Estados Unidos, más precisamente en California, que les abre sus puertas, por supuesto. Acá todos los refugiados nazis son bienvenidos. No, perdón, los refugiados judíos son bienvenidos. Los nazis fueron a parar a otro lado. Y ahí fundan o refundan la mal llamada Escuela de Frankfurt, que en realidad fue el Instituto de Investigación Social. Y este pensamiento que se autodenomina teoría crítica, además les cuento este otro entretelón, así cambiamos de tema, digo, porque si no nos vamos a detener demasiado. Ellos estando justamente en el corazón del imperio, ustedes piensen en el contexto en que Hollywood, la industria hollywoodense, había atravesado prácticamente la cabeza de todos los norteamericanos. Y entonces estos señores que vienen huyendo del nazismo y que son muy críticos además con el comunismo soviético, muy críticos fundamentalmente de los campos de concentración llamados Gulag, que existían por entonces en la Unión Soviética. Claro, uno podría pensar, se instalan en el corazón del liberalismo mundial y entonces lo que van a poder producir aquí son loas hacia esa nueva sociedad que les abría sus puertas. O sea, en realidad los autoritarios estaban afuera y allí obviamente era el paraíso de la libertad. Bueno, sin embargo, y por eso me parece tan importante, desde allí estos señores producen la que quizás sea la crítica más demoledora de la sociedad norteamericana del siglo XX. Y esa obra se dio a llamar La dialéctica del iluminismo. Adorno y Horkheimer, estos dos alemanes, exiliados en California, producen desde el corazón mismo del capitalismo la crítica más demoledora del capitalismo. En vez de ocuparse justamente de describir la sociedad que los expulsó, ¿no?, o aquella otra sociedad europea, la rusa, que fue motivo, de alguna manera, de sus expectativas, de sus esperanzas. Y esa obra, hablando de la cultura de masas, por supuesto, tiene un capítulo llamado La industria cultural. La industria cultural. Que quizás sea el capítulo más leído, obviamente, por estas tierras, no en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, obviamente, esto no se lee. Pero digo, ese texto, que es un texto fundamental para entender la cultura de masas, ¿no?, eso que se dio en llamar la cultura de masas, esa obra se publicó en el año 47, por las dudas, estamos ahí, estamos muy cercanos al fin de la Segunda Guerra, año 47, California, más precisamente. Bueno, estos señores lo que hacen es parangonar, de alguna manera, tanto el autoritarismo soviético como los campos de concentración nazi con la sociedad de consumo norteamericana, ¿no? O sea, esa sociedad de consumo norteamericana, más que el paraíso de la libertad, les pareció una cárcel muy sutil. ¿Y por qué la idea de industria cultural? Bueno, justamente, decían ellos, primero porque la mercancía lograba atravesarlo todo, o sea, la lógica mercantil atravesaba todas las modalidades de organización social, todo estaba atravesado por la lógica del cálculo y de la utilidad, que es la lógica mercantil. El problema, decían ellos, es cuando también el arte y la cultura pasaban por esa trituradora. Por eso este concepto, que hoy nosotros lo utilizamos de manera casi ingenua,
las industrias culturales, ellos lo pensaban como un horror. O sea, el concepto industria cultural fue una provocación que estos señores le lanzaron al mundo desde Estados Unidos. ¿Cómo vamos a naturalizar el concepto de industria cultural? Si es un espanto que la cultura y el arte se produzcan en serie, decían ellos, del mismo modo que se producen los automóviles. ¿Cómo puede ser la cultura de la copia y la reproducción técnica y que a eso le podamos seguir llamando arte? Y aquí hago un breve paréntesis, porque efectivamente a todos estos mecanismos que ellos describen con muchísimo detalle, es lo que nosotros podemos pensar como la cultura de masas. Y por eso hago este paréntesis, porque sería muy interesante distinguir la cultura de masas de la cultura popular. En primer lugar, la cultura de masas es una cultura pensada para las masas. O sea, saquemos el de, es cultura para las masas. O sea, es un dispositivo que produce mercancías culturales para ser consumidas por las masas. Y aquí hay un mecanismo muy perverso, muy perverso. ¿Por qué? Porque los productores de mercancías culturales, los inversores, si ustedes quieren, antes de sentarse a producir, antes de ponerse a producir, lo que hacen es crear necesidades antes inexistentes. O sea, primero manipulan el mercado y una vez que el mercado está ávido de esas novedades que yo todavía ni siquiera produje, recién ahí me pongo a producirlas. O sea, riesgo cero, ¿no? Riesgo cero para el empresario. O sea, primero te creo la necesidad de comprar una pelotudez y luego te vendo esa estupidez. Pero primero te creo esa necesidad. Una vez que esto se convierte en algo mecánico, y bueno, yo me pongo a producir esas tonterías que ustedes compran para el mercado. Dicho de otro modo, la lógica productiva está atravesada por la lógica del mercado. Y ahí no podemos encontrar ningún talento posible, ¿no? Porque efectivamente, supónganse, yo soy músico, lamentablemente no lo soy, me encantaría hacerlo, y entonces quiero vivir de mi arte, ¿no? Ahora, componiendo lo que a mí me gusta, seguramente no se lo voy a vender a nadie lo que a mí me gusta. Entonces, ¿qué hago si quiero vivir de mi música? Compongo con la lógica que el mercado me propone. O sea, compongo música que estoy seguro que va a ser vendida en el mercado. Y si no, no lo hago. O bien, me dedico a trabajar en lo posible y hago música en mis ratos libres porque me genera placer eso. Y entonces ahí sí, ¿no? Mi público va a ser un público fiel, claramente. Yo siempre, igual a ustedes los veo por segunda vez, pero yo siempre pongo, a quienes ya me sufrieron en algún que otro lugar, yo pongo siempre el mismo ejemplo para pensar en una lógica diferente de la lógica del mercado. Y que es el caso de Spinetta. El caso de Spinetta, que cada vez que tenía que grabar un disco se tenía que pelear con las compañías grabadoras, porque para poder instalar ese disco en el mercado le exigían que al menos el disco tuviera un par de temas vendibles, ¿no? A lo que inmediatamente Spinetta respondía que no. Por lo tanto, la compañía grabadora decía, bueno, desestimo, este señor obviamente no tiene un público masivo a quien le vamos a vender la música que hace Spinetta. Y entonces esto llegó a punto tal que se tuvo que poner su propia productora, obviamente porque ni la Sony ni ninguna de las grabadoras invertían dinero en algo que no sabían si iban a recuperar. Pero bueno, casos como los de Spinetta hay muy pocos, ¿no? Y no los estoy juzgando, ¿no? No los estoy juzgando porque todos aquellos que quieren vivir de su arte necesitan obviamente adecuarse a las lógicas del mercado, de lo contrario no van a vivir de eso. Es claro que no va a ser así. Pero bueno, la cultura de masas efectivamente está
irremediablemente atravesada por esta lógica. Creamos primero un público consumidor y luego les vamos a vender esos productos cuyo gusto ya manipulamos. Por lo tanto, nunca vamos a correr ningún riesgo, ¿no? Y si no, fíjense por qué todavía tiene éxito el programa de Tinelli, por ejemplo, ¿no? Para pensar en una lógica absolutamente opuesta, ¿no? O sea, ya creamos ese mercado y entonces ahora todos los años le vendemos lo mismo. Ya esa lógica está introducida, ¿no? Y por lo tanto lo único que tenemos que hacer es repetir hasta el hartazgo la misma mercancía, que es Bailando por un Sueño, por ejemplo. Te digo, más allá del juicio de valor que tengamos para hacerle a eso, lo interesante es que se entienda la lógica, ¿no? La diferencia entre la cultura popular y la cultura de masas es que en esta última la lógica productiva, compositiva, ya está atravesada de antemano por la lógica del mercado. Antes de ponerme a producir, tengo que pensar a quién se lo voy a vender y luego que tengo ese público, ponerme a producir en función de ese gusto. Esa es la lógica de la cultura de masas. La cultura popular es una cultura que tiene al pueblo como protagonista y no se propone de ninguna manera vender esos bienes culturales como mercancías. Por lo tanto, la lógica es completamente otra. Y esto no significa que muchos productos populares no hayan sido captados luego por la lógica del mercado y revendidos a la masa, ¿no? O sea, estos empresarios son, en eso de captar talentos, son realmente muy hábiles, de eso se ocupan, y entonces es posible que un arte que comenzó siendo popular luego se transforme en cultura de masas. A ver, tratando de... ¿Qué hora es? 3:15. Bien. Para terminar un poco con esta otra de las grandes, no sé si decirlo, miradas del mundo, vamos a llamarlo así, que es la teoría crítica, junto con el estructuralismo, que son dos miradas antitéticas de cómo se fue desarrollando el pensamiento occidental desde el siglo XVIII como mínimo hasta el siglo XX. Lo que hicieron estos señores alemanes fue establecer una comparación entre, repito, los campos de concentración soviéticos, la lógica concentracionaria nazi y la sociedad de consumo norteamericana. ¿Qué podían tener en común estas tres sociedades? Alguien podría decir inmediatamente, bueno, yo prefiero vivir en la sociedad de consumo norteamericana, ¿no? Porque por lo menos no voy a ir a parar a una cámara de gas, ¿no? Entonces, a lo mejor como preferencia yo también. Digo, pero el tema es tratar de entender qué tuvieron en común. Y ellos decían que lo que tuvieron y tienen en común es lo que ellos llaman la racionalidad instrumental o la racionalidad técnica, que es una racionalidad llamada con arreglo a fines. O sea, es la racionalidad del fin. Yo me propongo finalmente hacer tal o cual cosa y luego adecuo mis medios en función de ese fin. Por lo tanto, para ese fin que yo me propongo, el otro es mi medio. No es un fin en sí mismo, sino un medio. O sea, una herramienta, un objeto que yo voy a tomar en mi favor para lograr ejecutar ese fin. Entonces, del mismo modo que los nazis necesitaron degradar en principio la humanidad de los prisioneros a través de las torturas, a través del trabajo forzado, a través de condenarlos al hambre y demás, o sea, lograron transformarlos en un no humano, o sea, como condición necesaria para luego pasarlos por una cámara de gas. O sea, aún para ellos
aún en ese nivel de violencia, el ser humano todavía no estaba preparado.